Del 20 al 27 de agosto se conmemora la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita. Para hablar de este tema, saber bien de qué se trata y despejar dudas, estamos aquí en el piso con el doctor Alfredo Albarracín, cardiólogo de nuestra ciudad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buen día. Sí, la muerte súbita es un flagelo que afecta a todo el mundo, que deja siempre malas sensaciones, porque es cuando vemos a veces en eventos, como los jugadores de fútbol, como gente que está en la calle, y causa una impresión importante, deja un cierto estado de shock en la población y en los que les toca verlo. Claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. ¿Por qué se murió así de repente, súbitamente? ¿Por qué Sí. ¿A qué se le considera muerte súbita? Muerte súbita es aquella que acontece en la primera hora de desencadenado algún síntoma. Muchas veces es mucho menor, son minutos, Sí. en los cuales o por una arritmia o porque se tapó una arteria del corazón que provoca que en el corazón haya un sustrato para que se desencadene una arritmia que es la que generalmente termina siendo el evento fatal. El evento fatal es la fibrilación ventricular, que es, para que nos demos cuenta todos, es una arritmia muy maligna que solo se corrige con reanimación cardiopulmonar y un desfibrilador. Entonces, cuando eso acontece en un lactante, que es la muerte súbita del lactante, que es una enfermedad poco frecuente pero de altísimo impacto, o cuando sucede en una cancha de fútbol, como hemos visto a Eriksson, que es el jugador dinamarqués que gracias a Dios ya está jugando. Y bueno, un poco eso nos lleva a charlar de desfibriladores. Bien, la semana es también un poco para concientizar, ¿no?, de la importancia del RCP y del uso de un desfibrilador. Exacto, es decir, en todo lugar de trabajo deberíamos contar, donde hay un número mayor a 50, 60 personas, contar con un cardiodesfibrilador automático, el famoso DEA, que es el desfibrilador eléctrico automático. Eso hoy ha bajado mucho su costo, es bastante accesible para ciertos lugares que deben contar con un desfibrilador, y la otra son las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que también deben saber hacerse y se hacen muchas campañas para eso, pero eso hay veces que si no se cuenta de un cardiodesfibrilador, fracasan las maniobras. Lo que pasa es que si uno hace RCP, como la primer medida de la RCP es llamar la ambulancia, cuando uno ve a alguien caído, lo primero que tiene que hacer es asistirlo, pero la primera acción es llamar la ambulancia. Total, después tenemos tiempo y podemos realizar las maniobras. Para ir ganando tiempo. Pero alguien debe llamar a la ambulancia, sobre todo si hay más de una persona. Si hay una sola persona, eso causa muchos problemas. El otro tema es saber los números, que eso sí, yo creo que se deberían hacer más campañas sobre el número telefónico al cual llamar para que se desencadene una emergencia. Pero volviendo al tema de la muerte súbita, la mayoría de las causas son cardíacas. En nuestro país y en el mundo occidental, la cardiopatía isquémica, lo que podemos denominar anginas, infartos, son la principal causa. Y después tenemos enfermedades menos frecuentes, las canalopatías, la enfermedad de Brugada, la miocardiopatía hipertrófica, cierto sustrato en algún deportista que por ahí no haya sido correctamente evaluado y que desencadenan esas arritmias malignas, que son las que después llevan a la muerte súbita. Todas estas que vos acabás de nombrar son patologías que en el caso de hacer la persona un control por alguna razón se pueden diagnosticar. Sí, sí. Claro, pero por esa eso, persona, salvo que tenga algún síntoma que
que le dé tiempo a hacerse el control cardiológico, no se entera en realidad, ¿no? Sí, por eso es que cuando nosotros decimos que hay que hacer chequeos, que el chequeo a lo mejor no debe ser masivo, es decir, 100% de la población, pero a una cierta edad todos deben concurrir a hacer un chequeo y la gran mayoría de las patologías se encuentran en los chequeos, Claro. que muchas veces causan un cierto estupor en la gente porque, claro, vos venís porque tenés que hacer una intervención menor, cualquier colonoscopía, cualquier estudio que requiera de un examen, si uno encuentra una patología de estas, claro, causa un problema. ¿Por qué? Pero eso no quiere decir que la persona después no pueda realizar una vida normal, simplemente que se toman, porque dentro de esas enfermedades hay diversos riesgos y se pueden medir y se pueden controlar y se puede vivir, pero obviamente con una cierta calidad de vida por las medicaciones, por intervenciones, pero sí, el chequeo es fundamental. Es fundamental. Sí, es fundamental. Yo hay veces que escucho que la gente por ahí dice que, bueno, pero yo me había hecho el estudio y después, bueno, sí, puede que se desencadene una arritmia en un sustrato que no habíamos visto, pero lo triste es cuando nosotros encontramos el sustrato y decimos, por esto es. Claro. Y ahí es lo que no nos debe ocurrir. Porque una cosa es lo inesperado y otra cosa es lo no evaluado. Las evaluaciones deben ser anuales, después de los 40 años, hombres y mujeres. En eso sí quiero hacer un hincapié. La mujer tiene que entender que el corazón es su principal causa de muerte. ¿Por qué lo decís? Porque tal vez Porque las mujeres hacemos hincapié está, en los controles ginecológicos, por ejemplo. Que están ¿no? excelentes, que son excelentes, pero que deben ir acompañados de un control cardíaco, porque, te repito, Tita Merello le hizo un gran favor a nuestro país y a todas las mujeres, insistiendo con el Papa Nicolau. Bueno, tendríamos que buscar una nueva figura, Tini, Sí. alguien así, Que de nos ese mande el impacto, cardiólogo. que les indique el cardiólogo. Siempre es importante prevenir. El caso de Romina Yan, Sí. que fue una muerte súbita, inesperada. Bien, tendríamos que generar a través de eso propagandas, campañas que nos ayuden a concientizar a todos, pero también a la mujer, que la mujer tenga en cuenta que su enfermedad cardiovascular es su principal causa de muerte. Y eso está en todas las estadísticas del mundo, no solo en la Argentina también. ¿Y la del hombre? Y también. También. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente, llegado siempre, todas las estadísticas nos llevan al mismo camino. Claro. Bueno, hay que hacer hincapié entonces en la prevención. En la prevención. Por esto la semana, ¿no? de la semana mundiales de la lucha contra la muerte súbita, la importancia de saber hacer RCP. Tal vez en algún momento Sí. de nuestras vidas todos deberíamos tomarnos Todos los un lugares ratito para donde haya aprender un estas lugar de técnicas. trabajo o de estudios deberían contar con que todos sepan hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, que son muy sencillas, que son muy fáciles, pero que hay que practicar, como cualquier cosa en la vida. Para hacerla bien, uno debe tener una cierta práctica, y eso hay que ejercitarlo. Y en cuanto a la prevención de la muerte súbita, yo creo que lo fundamental son los chequeos, las evaluaciones donde la gente, porque es más rara todavía la muerte súbita cuando hay evaluaciones. Y entonces Claro. eso sirve. Eso sí sirve. No es que no lo podemos encontrar, sí lo podemos encontrar. En la gran mayoría de los casos los podemos encontrar. Siempre va a quedar el disgusto de lo que no encontramos, ¿no? Gracias, Alfredo. No, por favor, que Hasta la tengan buen día. próxima.